Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de TV Azteca. La terrible historia de Joseph Merrick reencarna en China. En una humilde aldea, un ser humano lucha incansablemente. No juzgo a nadie, es su destino. Una terrible enfermedad deformó todo su cuerpo y lo llevó a sostener una cabeza de más de 20 kilogramos. Sí, fue un caso difícil ver a Huang Chun-sai despierta con pasión. Fue una pena que no se hubiese tratado antes. Mi primera impresión fue que no había manera de darle un tratamiento. Su dolorosa existencia y sufrimiento excepcional hoy serán revelados. Al inicio perdí mi ojo izquierdo, luego comencé a perder cada uno de mis dientes. Mi hermano es una buena persona y enfrenta una vida con muchísimas dificultades. Yo como su hermano puedo cuidarlo, pero no puedo ayudarlo. De repente comenzó a crecer desmesuradamente el del lado derecho hasta que a los 30 años llegó a un punto insostenible. En realidad es una vida muy difícil, desde tomar agua hasta comer. Por más de 30 años, ningún médico quiso ayudarlo. Me dijeron que no tenía ninguna posibilidad, que no tenía cura y que no había manera de darle un tratamiento a su problema. Y hubo quien quiso lucrar con él. A los 14 años un circo me quiso comprar. Y le pedían a Juan que hiciera algún tipo de show. Hola Juan, soy Laura Suárez, encantada de conocerte. La historia detrás del mito viajó a conocer y a traerle al público la historia de Huang Chun-sai, el hombre elefante del siglo XXI. Nuestro propósito era conocer si Joseph Merrick hubiese vivido, cómo hubiera sido su vida, en qué condiciones se le hubiese entrevistado, cómo hubiera sido acercarse a Joseph Merrick y qué habría sentido. Todas esas respuestas yo las logré a través de Huang Chun-sai. Hoy, en su propia voz, escucharemos el drama de la deformidad que lo convirtió en el hombre elefante del siglo XXI. Agradezco la oportunidad, así van a mostrar lo que es mi vida. En 2007, Huang Chun-sai dejó por primera ocasión su humilde aldea para trasladarse al Hospital Oncológico de Fuda en la ciudad de Gwangju. Ahí por primera vez un médico se atrevió a tocar el tumor de casi 18 kilos que cargaba y deformó terriblemente el rostro de Wang, quien desesperado e impedido de respirar le advirtió al doctor Ke Cheng-su que lo operara o de lo contrario se suicidaría. Comenzó así la historia en China, que dio a conocer al mundo la existencia de el nuevo hombre elefante del siglo XXI. Soy Atala Sarmiento y esta es la tercera emisión especial de la historia detrás de los mitos de El Hombre Elefante. En el siglo XIX, en las frías calles de Inglaterra, existió un hombre llamado Joseph Carey Merrick, cuya deformidad extrema le ganó el sobrenombre de El Hombre Elefante. Merrick vivió 27 años. Los últimos 4 estuvo bajo la protección del doctor Frederick Treves. Joseph murió en la habitación que ocupaba en el Hospital Real de Londres, y sus restos fueron conservados en aras de ser estudiados y finalmente diagnosticar sus terribles padecimientos, que en el siglo XX se le adjudicaron a 2 enfermedades,
el síndrome de Proteus y la neurofibromatosis. Siglo y medio después, en una remota aldea de China, la leyenda de Merrick reencarnaría en Wang Chun-Tsai. Básicamente es igual, tiene muchas similitudes. Ambos tienen una familia. Sin embargo, la de Joseph lo repudió y abandonó tras la muerte de su madre. En cambio, Wang ha contado con el apoyo y sacrificios de sus familiares. Joseph vivió 27 años. Wang tiene 36 y los dos hallaron en los médicos Frederick Treves y Ke-Cheng Su la generosidad que cambió sus vidas. Encuentro varias similitudes en ambas historias. La primera, las condiciones en las cuales vivieron. La segunda es que ambos, en determinado momento, tuvieron la oportunidad de encontrarse con un médico que les ayudara a mejorar su situación. Pero su condición física no es idéntica. La diferencia principal son los tumores en la cara de Wang y los tumores del cuerpo que sí tenía Joseph Merrick. Si bien Merrick y Wang tienen el mismo padecimiento, la estructura ósea de Merrick no fue tan brutalmente afectada como la de Wang. Vi las fotos de Joseph Merrick. Estuve investigando y creo que en apariencia es mejor que la de Wang Chun-Tsai. Sin embargo, a Merrick se le practicó una sola operación, mientras que Wang pudo hacer uso de los avances médicos a partir de 2007 para incrementar su calidad de vida. Hoy en día, con toda la tecnología que hay, su expectativa de vida no sería menor a la de una persona completamente normal. Basado en el caso de Wang Chun-Tsai, Joseph Merrick hoy hubiese tenido una calidad de vida y alternativas médicas diferentes. Ver a este hombre del siglo XIX y hoy en día a Wang, el saber que hoy en día contamos con la tecnología para darle una mejor calidad de vida nos hace sentir muy orgullosos. Pero pese a las similitudes, en China no conocían la historia que por primera vez esta emisión enlaza. La verdad no me consuela. Sí, siento pena que haya alguien peor que yo, pero no me importa que existan personas peor que yo. Lo importante es que la gente se preocupe por nosotros. Yo no sabía de la existencia de este hombre, no sé ni dónde queda Inglaterra, y yo creo que ni él ni Juan se parecen a un elefante. No entiendo por qué lo llaman así. Pese a que la desafortunada historia de Joseph Merrick parece repetirse en Wang Chun-Tsai, Wang expresa su sentir a la denominación médica que su condición física le ha dado, y la prensa mundial ha replicado, llamándolo el nuevo hombre elefante del siglo XXI. No me gusta que me llamen así. Originalmente no sabía que así me llamaban. Después me enteré de este apodo y por supuesto que me siento mal si alguien me llama así. Yo creo que llamarle así es agregarle peso a su enfermedad. Y creo que hoy en día hay muchos más casos en el mundo, pero no son conocidos, así que no creo que sea justo. Este es un nombre médico. No es un apodo social. Es una forma de denominar su enfermedad, pero no está bien que sea conocido a nivel social como elefante. No es más que un enfermo, no se le puede comparar con un animal. Sé que aparte de Joseph Merrick y yo, hay muchísimas personas más con el mismo problema. Y lo único que pienso es que la gente nos debería de ayudar mucho más. En la enigmática China, tiene lugar la historia de Wang Chun-Tsai, aunque su existencia es única entre 1.300 millones de personas que en un país viven bajo un sistema social y político comunista. Hace solo 3 años que los medios locales informaron de su existencia, gracias al reporte que hizo por primera ocasión Reuters, agencia de noticias mundial que dio a conocer la vida de Wang. Desde entonces, más de una decena de medios de comunicación locales y de países asiáticos como Filipinas y Malasia reportaron sobre el hombre que llamaron por su extrema deformidad elefante.
pero fue sin duda el trabajo que en 2008 elaboró National Geographic el que descubrió la difícil existencia de este hombre que en América ningún medio había logrado entrevistar. Hasta entonces se habían acercado cerca de 30 medios de comunicación locales de países de Asia como Malasia y Filipinas, y evidentemente habían hecho un trabajo en 2008 National Geographic, un equipo inglés, pero en América nadie había logrado contactar a Juan Shunzai, el nuevo hombre elefante. La historia detrás del mito es el primer medio de comunicación en América que logra entrevistar a Juan Shunzai. Durante 7 días, el equipo de la historia detrás del mito convivió con el personal médico del Hospital Oncológico de Fuda, donde su fundador y presidente, Ke Cheng-su, en aras de conseguir fondos que proporcionen una vida mejor a Wang, compartió la increíble historia clínica del ser humano que, sin proponérselo, conoció hace 3 años, cambiándole la vida. Nosotros logramos por el Hospital Oncológico de Fuda introducirnos como periodistas aceptados para relatar toda esta historia. Y cuando llegamos al Hospital Oncológico de Fuda, que es un hospital privado en Guangzhou, esta ciudad tan importante en China, nos encontramos con que podemos obtener y tener acceso a todo el material videográfico, hemerográfico, fotográfico que había de Juan Shunzai, que había realizado el Hospital de Fuda desde el 2007. Pero conocer a Wang significó un segundo viaje de 7 horas en carretera por las montañas del sudeste de China, pasar la noche en otra ciudad, Kengcha, y un último recorrido de 3 horas más para llegar a Jilan, la aldea donde por 36 años ha vivido Juan Shunzai. Juan Shunzai vive en unas condiciones completamente tristes, porque él solamente tiene dentro de su casa una mesa más chico que esto, la mitad, de plástico, con 4 patas, y ellos utilizan para sentarse solamente 4 tronquitos de madera que miden 20 centímetros y largo, quizás 1 metro, ¿sí? Para 5 personas que conviven ahí diariamente. Él no tiene condiciones de agua potable, él no tiene un baño, como lo conocemos en Occidente. Todo lo que se toma ahí es literalmente de un tambo con agua. Lo que él come y consume son puras cosas fáciles para deglutirlas, porque Juan Shunzai no tiene dientes. Del traductor que a mí me acompañaba, que hablaba chino mandarín, que es el idioma oficial que existe allá, en la aldea se hablan dialectos. Entonces yo tuve que hacer uso de otra persona que hablaba realmente con Juan Shunzai y con su familia y le traducía lo que le decía mi traductor en chino mandarín, y a la vez ellos me traducían a mí para que yo pudiera entender. O sea, la entrevista a Juan Shunzai era una entrevista, una pregunta a Juan Shunzai significaban 10 minutos en lo que se formulaba y en lo que él podía responderla en medio de las traducciones. Juan Shunzai nació el 10 de enero de 1975 en la humilde aldea de Jilan, del sudeste de China. Proveniente de una familia tradicional de campesinos, Wang fue el segundo hijo del matrimonio formado por Wang Wanpao y Ye Paohua. Su gestación fue normal, nació de parto natural, y ocurrió en la habitación de esta casa, construida por su padre, quien con la ayuda de una vecina lo trajo al mundo. Fue un embarazo normal. Cuando nació Juan, tampoco tenía nada. Pero en cuestión de días, sus padres notaron que algo no estaba bien con Wang. A los 15 días de haber nacido nos dimos cuenta de que Juan tenía un problema en la cabeza. La cabeza de Juan no era de tamaño normal. Cuando tenía 6 meses de haber nacido, Juan comenzó a tener un problema en la cara en el lado izquierdo. ¿Campesinos? Los padres no entendieron lo que ocurría con Wang porque ya tenían una hija, Wang Hongyang, quien había nacido el 16 de agosto de 1973, 17 meses antes que Wang, y era totalmente normal. En mi familia no había habido nadie. Todo viene del lado de su mamá. Al igual que Joseph Merrick, cuya enfermedad fue heredada por su madre,
Wang Chun-sai desarrolló el padecimiento que su progenitora comenzó a través de pequeñas y diversas manchas color café en todo su cuerpo. Yo estoy consciente de que la enfermedad es transmitida a la familia. Hasta ahora que yo sepa, nadie de mis antepasados ha tenido esta enfermedad. Cuando nos casamos casi no se notaba. Eran manchitas nada más. No se distinguía nada. Además de la neurofibromatosis que tiene en la cara, en el cuerpo también tiene otros problemas que son manchas de color café, que es justamente una de las manifestaciones. Es una mutación en el cromosoma 17. La neurofibromatosis es un trastorno genético del sistema nervioso que afecta principalmente al desarrollo y crecimiento de los tejidos de las células nerviosas. Estos trastornos ocasionan tumores que crecen en los nervios y producen otras anormalidades como cambios en la piel y deformidades en los huesos. Las neurofibromatosis ocurren en ambos sexos y en todas las razas. Afectan a 1 de cada 2.500 personas en el mundo. En el caso de Wang Chun-sai es hereditario. Él lo heredó de su madre. Ella tiene verrugas en todo el cuerpo, pero no se desarrollaron al nivel de las que tiene Wang. Para nosotros, por ahora, la razón es desconocida. Sí, se hicieron investigaciones en 3 miembros de la familia de Juan. A él primero, y también se le hizo una investigación a la madre y a la hermana. Nos dimos cuenta de que los 3 tienen el mismo problema y que este tipo de enfermedad no hay muchas instituciones que se dedican a investigarla en el mundo. Mucha gente me dice que es mi suerte, que es mi destino. No culpo a nadie, es el destino. A los 6 meses de haber nacido, los padres de Wang observaron la extraña protuberancia que del lado derecho de su rostro comenzó a crecer, adjudicándola a una increíble acción. Al principio, cuando Juan nació, me di cuenta de que la cabeza era más grande de lo normal. Pensé que era porque lo sostenía de una mala manera. Así que cambiamos la forma de sostenerlo en brazos para ver si así se equilibraba. Y nos dimos cuenta de que no era por eso, pero a partir de los 6 meses se fue haciendo más evidente el problema. Comenzaba a crecer y eso se agravó cuando cumplió 4 años y ahí empezó a crecer con más rapidez. El primer tumor apareció a los 4 años. Apareció del lado derecho. No era toda la circunferencia, sino que era solo una parte de la cara que le agrandaba todo el volumen de la cara y la cabeza. Esta es la única foto que le fue tomada a Wang siendo un niño. Por ignorancia y falta de recursos, sus padres nunca llevaron un registro en imágenes de la deformidad de Wang, situación que en la medicina también se le denomina como niños u hombres leones, debido al exceso de crecimiento de la cabeza, condición que sin embargo no hizo desistir a sus padres de tener 2 hijos más, Wang Lengyang y Wang Wenzai. Una vez que estaba embarazada, ya no había manera de evitar los embarazos, pero queríamos más hijos. Por eso tuvimos 2 más. Más que miedo, no teníamos otro remedio. Si queríamos tener hijos, teníamos que correr el riesgo. Cuando yo nací, mi hermano ya tenía el problema, así que para mí había sido algo normal. Yo siempre jugaba con mi hermano, no lo veía fuera de lo normal. Y cuando empecé a entender un poco más las cosas, tomé conciencia de que mi hermano era distinto y siempre veía a mis padres preocupados por él. Wang Chun-sai vive en una aldea a 10 horas de Guangzhou, una de las 4 ciudades más importantes de China, y donde se ubica el Hospital Oncológico de Fuda, institución privada que desde hace una década se dedica a la investigación del cáncer y a prolongar la calidad de vida de sus pacientes. Cuando Wang Chun-sai celebró su 4º cumpleaños, el tumor creció desproporcionadamente. 2 médicos lo revisaron. Ambos se negaron a tocarlo, pero asentaron que su enfermedad era incurable y se negaron a operarlo. A los 4 años comenzó a crecer del lado izquierdo y al poco tiempo empezó a crecer del lado derecho. De los 4 a los 6 años me creció el tumor del lado izquierdo y a partir de los 6 años el tumor izquierdo creció más lento. A partir de los 4 años se da un crecimiento muy grande. Ahí es cuando lo llevamos a un hospital cercano y nos dicen que no sabían de qué se trataba. Ahí
nos recomendaron que fuéramos a un hospital que está en la ciudad y ahí le hicieron varios estudios. Y no pudieron dar con la enfermedad que tenía y no le pudieron dar un tratamiento. El médico les dijo que nunca en su vida había visto una enfermedad así y que no me podía dar ningún tratamiento. Lo único que me dijeron los doctores en ese momento es que mi hijo tenía tumores, pero no me dijeron más. Nunca me dijeron cuál era el nombre específico. Juan, de pequeño, no era tan consciente de lo que tenía, pero a medida que fue creciendo, se le hacía más difícil. Y al segundo hospital que lo llevamos, que fue uno militar, pues yo no tenía ninguna otra opción. No tenía los medios económicos. Me dijeron que no había nada que hacer, así que hicimos lo que teníamos a nuestro alcance, pero no era mucho. A diferencia de Joseph Merrick, quien quedó huérfano de madre y fue abandonado por su padre a su suerte con solo 15 años, Wang creció rodeado de su familia y amigos de su pequeña aldea, quienes se acostumbraron a ver la deformidad que, paralela a su crecimiento, provocaron los tumores en su pequeño cuerpo de solo 1,30 m, mermando con ello su confianza. El dolor no era físico, sino emocional. Me dolía dentro del corazón. Wen asistió a esta escuela, que se halla a escasos metros frente a su casa. Cursó ahí solo los primeros 2 grados de educación elemental y por ello solo aprendió lo básico para leer y escribir. Y es que las burlas de sus compañeros lo hicieron desistir y abandonar la escuela. Tenía miedo de que los niños en la escuela se burlaran de mí. Sí fue a la escuela. Hizo 1er grado, 2º grado y luego ya no quiso ir más por el rechazo de sus compañeros. Hubo gente que me vio y se impresionó, pero no fui a la escuela por temor a que se rieran de mí. En la escuela a Juan no lo discriminaban, pero sí se reían mucho de él. Sí, tenía temor. Lo venía arrastrando todos estos años, pero por otro lado sabía lo difícil que era para mí verlo de esa manera, ver que tenía ese tipo de vida. Cobijado por el afecto de su familia, Wang se refugió en el apoyo de un grupo de amigos con el que solía compartir su tiempo. No me aislé. De niño yo tenía muchos y muy buenos amigos. Pero al crecer, los amigos se fueron de la aldea. Como madre, dentro de mi corazón me sentía muy mal porque veía a los amigos de mi hijo que llevaban una vida normal. Iban a la escuela, jugaban, se hicieron grandes, formaron parejas, se casaron y se fueron de este lugar. Y mi hijo todavía sigue acá. Como padres estamos agradecidos de vivir. Este problema no nos hace sentir culpables, pero lo que realmente pasa en el corazón de Juan, solo él lo sabe. Siento que es mi responsabilidad que Juan no lleve una vida normal, como el resto de sus amigos, que sí se fueron de la aldea, que se fueron a trabajar a la ciudad, y él no. La deformación extrema de su rostro y cuerpo tuvo un segundo e inclemente progreso a los 12 años. A partir de ese momento, Wang evitó mirar su reflejo. Al principio yo me veía mucho al espejo. Me gustaba verme al espejo. Pero cuando creció el tumor, decidí ya no verme nunca más. Paralelamente en Shanghai, el doctor Ke Cheng-su, ávido por aprender del cáncer y desarrollar nuevas alternativas médicas accesibles e innovadoras para todo tipo de personas en ese país, se trasladó a Guangzhou, una de las 4 metrópolis de la China comunista, y reunió los esfuerzos para fundar el Hospital Privado Oncológico de Fuda. A él llegaría en 2001 el primer caso que representaría un reto para el Dr. Su y su equipo. Chen Zi-min, hijo de padres campesinos, con tan solo 5 años, que desarrolló en 7 meses este tumor maligno en la mandíbula, la quijada y el cuello. Se empezó a desarrollar por el maxilar hasta que creció todo por debajo, como se ve en las imágenes. Me dijeron que no había manera de poder darle un tratamiento a mi hijo. Desesperados, los padres dieron a conocer su caso en la prensa y, curiosamente, fue el periodista que lo entrevistó quien lo puso en contacto con el Dr. Su.
Tuve varias reuniones con los equipos médicos y se determinó que no había manera de hacerle tratamiento con quimioterapia. El tratamiento de drenaje duró 10 días y a los 10 días a mi hijo se le hizo el tratamiento con la crionización y el tumor comenzó a reducirse de tamaño por sí solo. No me dolía ni afectaba mi respiración. Pero a la hora de comer me hacía las cosas más difíciles. En 3 meses, el tumor desapareció. Este es Chen Ximin, 10 años después. Tiene 15, va en secundaria y no ha regresado el cáncer. El Dr. Su costea su escuela desde que lo operó gratuitamente. Estoy muy agradecido. El Dr. Su es como mi abuelo. La labor del Dr. Su es algo que nunca se me va a olvidar. Es algo con mucho sentido, con muchísimo valor, porque la ayuda que el Dr. Su y el hospital le dieron es algo que cualquier padre sabría apreciar. El Hospital Food está dividido en 2 partes. El área general opera desde 2008, mientras que la segunda se ocupa únicamente del tratamiento de cáncer, y actualmente es el lugar que cuenta con mayor número de casos en el mundo, habiendo practicado más de 6,000 cirugías. A medida que Wang creció, también lo hicieron sus tumores. Robaron los nutrientes de su cuerpo, frenaron su crecimiento y evitaron que sus huesos se desarrollaran. Torcieron su columna y lo volvieron jorobado, restringiendo su respiración y habla. El proceso de crecimiento de los tumores no fue doloroso, pero deterioró mi cuerpo. Primero perdí mi ojo izquierdo y luego comencé a perder cada uno de mis dientes. Los fui perdiendo hasta que solo me quedé con uno. Después perdí una oreja. Perdí mi oído. Del derecho escucho muy poco y del izquierdo sí escucho. Me cuesta mucho respirar. El peso de los tumores afectó toda la estructura ósea de su cuerpo, las vías respiratorias y su estatura, desarrollando una prominente joroba en su espalda. Los tumores de Juan fueron creciendo poco a poco, año con año. No de manera pareja. Cuando era chico se desarrolló más el del lado izquierdo. Mi principal problema fue con el peso del tumor. Cuanto más crecía, menos me permitía levantar la cabeza. Es por eso que tengo una joroba. Hwang Chun-sai mide 1,30 m, es esto, ¿sí? Él pesa cerca de 52 kilos. La cabeza de Hwang Chun-sai, al día de hoy, aunque le han sido retirados 18 kilogramos de peso, hoy día su cabeza sigue teniendo un desbalance completamente de su cuerpo. Es la mitad del peso de la masa corporal que él tiene. Él tiene además una joroba muy sinuosa, es muy evidente. En 2006 el doctor Ke Chen-su enfrentó su segundo reto. Una humilde niña de 9 años desarrolló este tumor que había crecido durante 4 años y había logrado desplazar al ojo. Dejó de ir a la escuela por temor a ser rechazada. Ella no salía de su casa porque las personas se asustaban cuando la veían. Es un caso exitoso más allá de la apariencia física, ya que ella no tenía la posibilidad de ir a la escuela. Y ahora está con todos sus amiguitos en el colegio sin ningún problema. La niña no tiene hoy problemas de visualización, pero ese mismo año los diarios de Malasia dieron a conocer al hombre y a la mujer elefante, mismos a los que ningún médico ayudó. Con 18 y 22 años respectivamente, presentaban neurofibromatosis en sus rostros, los que habían sido deformados, y en el caso de la joven, habían hecho inservible el ojo izquierdo. Los casos de Malasia, sabía que había un riesgo muy grande y que había una responsabilidad igual de grande al riesgo. Yo no sabía cómo llevar el caso de los 2 chicos de Malasia. Además, en Malasia hay 6 millones de chinos inmigrantes. Presionado por la comunidad china de inmigrantes en Malasia, el doctor Ke Cheng viajó y aceptó ayudarlos. Los trasladó a Fuda e hizo una primera operación. Aplicó la crionización y aisló los tumores de 3 y 5 kilogramos que tenían.
Con la chica de Malasia, que también tenía problemas de que parecía elefante, todos los otros médicos que habían visto el caso dijeron que era imposible sacarle ese tumor precisamente por el problema de la hemorragia. Apenas cortas y tienes 3,000 mililitros de sangre que está saliendo rápidamente. Y por esta razón, todos los cirujanos de Pekín y todos los cirujanos de Shanghái rebotaban el caso. Nuevamente el Dr. Su logró ayudar con éxito a estos desafortunados jóvenes. Historia que mantuvo como un secreto ante su esposa, a la que reveló todo, tras prometer que no correría otro riesgo así. Pero el caso de Malasia atrajo a su quinto y mayor reto de cáncer en su carrera, el de Wang Chun-tsai, cuyo tumor presentaba 10 veces más el tamaño de los jóvenes de Malasia. En los 4 casos anteriores había habido un riesgo, pero casi todos habían sido exitosos y pensaba que no todos podían ser exitosos siempre. Y temía que este fuera el caso en el que fracasara. La verdad es que tenía miedo de fracasar. No por mí, sino por Juan. En la aldea, la situación económica para el padre de Wang hizo crisis. Juan se buscó la manera de ganarse la vida trabajando. Trabajó en la venta de granos cuando tenía 10 años, pero el factor principal fue que su enfermedad afectó a la familia al quitarnos a un trabajador. Fue entonces que recibió la propuesta de unirse a un circo, destino que corrió Joseph, pero que no aceptó Wang. A los 14 años un circo me quiso comprar y yo lo rechacé. Mis padres no estuvieron dispuestos a venderme. Sí, vino un circo, pero no lo quisieron comprar. Lo invitaron a que hiciera un show y le pagarían por eso, pero no era un circo nacional, era un circo privado. Si hubiera sido un circo nacional del gobierno, sí lo hubiese aceptado. No creo que se hubiera convertido en ninguna estrella, solo se hubiera remitido a su show. Le darían de comer y su sueldo, nada más. Yo creo que hoy en día las personas tienen distintos derechos y yo creo que no tendría la necesidad de hacer shows de circos ni esas actividades para ganarse la vida. A mí tampoco me gustaba exhibirme. En 2008 el Dr. Ke Shin-su recibió mención de honor en la Conferencia Internacional 36ª de Cáncer en Japón por su tratamiento de la reducción de flujo sanguíneo y su contribución a la investigación de esta enfermedad. La neurofibromatosis extrema de Wang lo llevó a perder los dientes, el ojo izquierdo y el oído derecho. Pero en 2007 los tumores que destruyeron su cuerpo amenazaron trágicamente su vida cuando comenzaron a estrangularlo e impedir su respiración. El momento más difícil fue cuando el tumor creció porque me pesaba mucho. Eso fue alrededor de los 30 años. Cuando el tumor creció me era difícil comer, respirar y dormir. Me costaba mucho, tenía que cargar todo el tumor. Y de repente comenzó a crecer desmesuradamente el tumor del lado derecho hasta que a los 30 años llegó a un punto insostenible. Imagínate que toda la vida ha vivido Juan Chun-tsai en esa casa de 25 escalones cargando ese tumor que era de su cabeza hasta las rodillas con brazos y manos. Entonces sí eran condiciones muy difíciles. Él duerme solo en una cama de tambor donde literalmente tiene del lado derecho, si son 30 sacos de papas, es poco. La cama y la habitación de Juan Chun-tsai está llena de sacos de papas, porque ellos son campesinos. Entonces ellos conviven con esas cosas. En 2007, el peso de los tumores de Wang, de más de 20 kilogramos en su cabeza, representaban la mitad de su masa corporal. El rostro llegaba hasta sus piernas y lo sostenía con sus brazos y manos, quedando impedido de hacer cualquier cosa. Casi no podía comer. Moverse le costaba mucho por el tamaño del bulto. Se le habían deformado los conductos respiratorios y el tumor le tapaba la nariz y le costaba respirar. Mi vida
realmente es una vida difícil, desde tomar agua hasta comer. Especializado en 3 tratamientos innovadores de cáncer y pacientes cuya gravedad y dimensión en los tumores se niegan a tratar otras instituciones en China, la credibilidad y fama del Dr. Su y el hospital de Fuda atrajeron su mayor reto, Wang Chun-Tsai. La primera impresión al verlo fue que no había manera de darle un tratamiento. Wang Chun-Tsai conoció en su aldea a un periodista que por primera vez realizó un artículo sobre su impresionante humanidad. Lo que me dijo básicamente es que en la provincia de Hunan, mientras estaba trabajando en una aldea, se encontró con un extraterrestre. Este periodista se encontró con el caso de Juan y a su vez sabía que este hospital se había encargado de casos previos de hombres elefante como los casos de Malasia y el chiquito con el problema de cáncer de quijada. El tío de este periodista había venido al hospital para tratarse del cáncer. Su problema era realmente serio. Entonces, el primer pensamiento que tuvo este periodista cuando se cruzó con Juan fue traerlo sin duda al hospital de Fuda. En una de las salas del hospital, el Dr. Su revisó a Wang. Fue la primera ocasión que un médico aceptó tocar sus tumores. Su llamó a sus 4 directores y un especialista a los que pidió que lo auscultaran uno por uno e informaran si era viable operarlo. Todos coincidieron en llevar a cabo el reto que, sin embargo, en un principio rechazó realizar el Dr. Ke Cheng, temeroso de fracasar en la cirugía y que ésta produjera la muerte de Wang, quien, sin embargo, se mantuvo inamovible de Fuda. No encontraba la manera de que Juan volviera a su casa. Dije, este caso no lo puedo tomar ni dejarlo ir así. Pensé en sacar de mi bolsillo 20,000 yuanes y dárselos a él, para que se fuera a su casa y terminar todo ahí. Pero no lo pude hacer porque no tenía 20,000 yuanes en el bolsillo. Realmente pensé decirle a mis secretarias que fueran al banco a buscar el dinero. Mi intención no era mandarlo a su casa, pero necesitaba un tiempo para pensar qué hacer. Entonces lo examiné y sí, lo mandé a su casa. El doctor Ke Cheng Su decidió tomar entonces el riesgo de operar gratuitamente a Wang, generosa acción que, sin embargo, inmediatamente implicó 3 difíciles retos que descubrirían al mundo la existencia de el nuevo hombre elefante del siglo XXI y que conoceremos en la 4ª y última de esta edición especial. Dijo que si no lo ayudaba con su enfermedad y a tener una vida mejor, Juan se iba a suicidar. Cuando él llegó aquí, le daba pena que otras personas lo vieran. Estaba recluido en su habitación y cerraba las cortinas para que nadie pudiera verlo. Siento que soy una carga para mi familia. Previo a la operación, él tenía mucho temor. Yo tengo dos grandes miedos. El primero es morirme y el segundo es que si mis padres mueren, no habría quien me cuidara. Esos son mis miedos. Nos encontramos camino a la casa de Juan Chung. El motivo de esta tercera visita es para ver cuál ha sido el resultado de las otras 2 operaciones, ver si volvieron a crecer los tumores y para analizar la posibilidad de hacerle la tercera operación. Nosotros nos fuimos muy contentos porque Wang Chun-Tsai tuvo una noticia muy agradable. Su tercera operación que le va a quitar 5 kilogramos del lado izquierdo de su rostro. El doctor va a completar su tarea y nuevamente va a emprender un reto que él tenía. Y nosotros nos vamos completamente felices de haber logrado por esta visita, este interés.
Soy Atala Sarmiento. Hasta la próxima.